Vamos a tener unos segundos de meditación, cada uno en su corazón, preparándose para alabar y adorar al Señor en este su día. Pongámonos de pie, hermanos. Somos peregrinos en esta tierra. Este no es nuestro hogar final. Aguardamos el día en que nuestro Señor nos reciba en la ciudad celestial. Hoy que vamos a participar de la cena del Señor, recordamos que este alimento es alimento para peregrinos, alimento para el viaje mientras llegamos a Jerusalén. Jerusalén, la celestial, gracia y verdad.
Que este tiempo de adoración y alabanza a nuestro Dios sea un anticipo de lo que estaremos haciendo en esa Jerusalén celestial por la eternidad. El Salmo 69 nos llama a la alabanza. Salmo 69, versículos del 30 al 36, y lo vamos a leer de manera alternada. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza. Y agradará a Jehová más que sacrificio de buey, o becerro que tiene cuernos y pezuñas. Lo verán los oprimidos y se gozarán. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Porque Jehová oye a los menesterosos y no menosprecia a sus prisioneros. Alábenle los cielos y la tierra, los mares y todo lo que se mueve en ellos. Porque Dios salvará a Sión y reedificará las ciudades de Judá, y habitará allí y la poseerán. Juntos, la descendencia de sus siervos la heredará, y los que aman su nombre habitarán en ella. Reciban el saludo de nuestro Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Permanezcamos de pie y vamos a entonar un cántico a la Trinidad. Tu nombre santo es. ¿Quién es como el Padre? En él hay vida y luz. Fuerte, desbordante, Espíritu y Jesús. ¿Quién es como Cristo, glorioso Salvador? La plenitud del Padre que en carne descendió. Cristo el Cordero, su nombre santo es. Ha resucitado el que inmolado fue. ¿Quién como el Espíritu, fiel consolador, al Salvador nos lleva, nos da el amor de Dios? Espíritu Santo, su nombre santo es. Fuente de agua viva que llena nuestro ser. Dios, no hay otro nombre
quién era y quién vendrá. Padre, Hijo, Espíritu, la Santa Trinidad. Oh Dios eterno, oh Dios eterno, quién era y quién vendrá. Padre, Hijo, Espíritu, la Santa Trinidad. Oremos. Oh Dios, tú has prometido que en todos los lugares donde se invoca tu santo nombre, tú te reúnes con tus siervos, con tu pueblo, para bendecirnos. Te pedimos ahora que cumplas tu promesa, oh Dios, y que nos llenes hoy del gozo de tu presencia, del gozo de estar en tu casa de oración. Permite, oh Dios, que nuestra adoración, la cual rendimos delante de ti en el nombre de tu Hijo y por la guía de tu Santo Espíritu, sea agradable a ti, sea aceptable delante de ti, provechosa para nosotros. Edifícanos y bendícenos, oh Dios, por medio de nuestro único mediador y abogado, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Continuamos con la lectura ahora de la ley. Hemos terminado ya la serie de sermones relacionada con el pacto en Sinaí, el pacto de la ley o el pacto con Moisés, conocido por todos esos nombres. Y esta era la esencia de ese pacto. Las condiciones principales de ese pacto se encuentran resumidas en los 10 mandamientos que leeremos a continuación. Estas son las palabras de Dios. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Esta es la santa ley de Dios, que refleja su carácter y también refleja nuestro carácter. Al vernos en este espejo nos damos cuenta de cuán lejos estamos de la santidad que Dios demanda.
No necesitamos repasar mucho, no necesitamos ir muy lejos. Algunos solo tenemos que pensar en esta mañana para recordar y darnos cuenta de que somos pecadores. Fallamos delante de Dios todo el tiempo. Y necesitamos su perdón, necesitamos su misericordia. Así que vamos a elevar nuestras oraciones a Dios, pidiendo perdón por nuestros pecados. Cada uno en su corazón pida perdón, recordando que en Cristo hay perdón, que ese fue el punto de venir y morir en una cruz y derramar su sangre. Ese era el punto exactamente: remover nuestros pecados, perdonar nuestra maldad y hacer de nosotros un pueblo santo para su gloria. Oremos. Dios de misericordia y Dios de verdad, salva a tu pueblo. Sálvanos de pasiones desordenadas y lealtades divididas. Sálvanos de la adoración de muchos dioses, ídolos que hemos levantado en nuestros corazones. Líbranos, oh Dios, de hacerte a ti a nuestra semejanza. Líbranos de pensar que el universo gira en torno a nosotros mismos. Líbranos de usar tu nombre a la ligera, de manera descuidada. Líbranos, oh Dios, de usarlo como una muletilla o como un amuleto incluso, para obtener nuestros deseos. Líbranos de descuidar tu día, de abandonar tu reposo y obsesionarnos con las ocupaciones y tareas de este mundo. Líbranos de ignorar o despreciar a nuestros superiores, a nuestros padres, a nuestros jefes, a nuestros gobernantes. Líbranos de mirar, oh Dios, con recelo las autoridades que tú has puesto en nuestra vida, y líbranos en calidad de autoridades de consentir demasiado a nuestros hijos o a los que tenemos bajo nuestro cargo. Líbranos, oh Dios, de glorificar la violencia y el odio. Líbranos de desear la muerte de nuestros enemigos. Líbranos, Dios, de diluir el amor y el matrimonio. Líbranos de la explotación del sexo, de la cultura sexualizada en la que vivimos. Líbranos, Dios, de los robos grandes y pequeños y de cualquier tipo de evasión de nuestras responsabilidades, oh Dios. Líbranos de los programas de televisión que tergiversan los hechos, de los noticieros que tuercen la verdad, de los chismes crueles, despiadados en nuestras comunidades. Líbranos de honrar la mentira y deshonrar la verdad. Líbranos, oh Dios, de la avaricia y de los que predican la avaricia como si fuera una virtud. Líbranos del ansia de posesiones, de desear tener más y acumular cada vez más sin saciarnos. Perdona, oh Dios, si hemos caído en cualquiera de estas tendencias y pecados. Jesucristo, Salvador de todos los que se pierden en el camino,
Espíritu Santo, tú que sanas con poder, que renuevas el mundo, te necesitamos. Sálvanos, perdónanos, ayúdanos, renuévanos, transfórmanos para tu gloria. Dios de verdad y misericordia. Amén y amén. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En honor al salmo que estamos aprendiendo, vamos a ponernos de pie, hermanos, para cantar Crea en mí, oh Dios. Un fragmento pequeño del Salmo 51. Esto es basado en los versículos 10 al 12. Crea en mí, oh Dios. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva en mí un espíritu recto. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva en mí un espíritu recto, y no me abandones de tu presencia, y no quites de mí tu Espíritu Santo. Devuélveme el gozo de la salvación. Crea en mí un espíritu recto. Crea en mí un espíritu recto. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva en mí un espíritu recto. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva en mí un espíritu recto. Y no me abandones de tu presencia, y no quites de mí tu Espíritu Santo. Devuélveme el gozo de la salvación. Crea en mí un espíritu recto, y no me abandones de tu presencia, y no quites de mí tu Espíritu Santo. Devuélveme el gozo de la salvación. Crea en mí un espíritu recto. Crea en mí un espíritu recto. Repasemos las verdades confesadas por la Iglesia a lo largo de los siglos y unamos así nuestras voces y nuestros corazones.
a toda la iglesia que a lo largo de la historia ha confesado esta misma verdad. Recordemos que hoy mismo la están declarando cientos, miles de cristianos en condiciones restringidas, posiblemente perseguidos y temiendo por sus vidas, pero aferrados a esta misma fe, el credo de Nicea. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Creemos en un solo Señor Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, y por quien todo fue hecho, quien por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por el Espíritu Santo fue encarnado de María, la Virgen, y fue hecho hombre, y por nosotros fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y ascendió al cielo, y está sentado a la diestra del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, quien junto con el Padre y el Hijo es adorado y glorificado, y quien habló por los profetas. Creemos en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Reconocemos un solo bautismo para la remisión de los pecados y esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo por venir. Amén. Amén. Pueden sentarse, chicos. Creo que tenían un versículo para hoy. ¿Sí? Al frente. ¿Cómo me botan las copas? Nada más. ¿Se acuerdan? 1, 2, 3. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo 2:5. Muy bien, muy bien. Ahora, adultos. Ten piedad. Salmo 51 del 1 al 13. ¿Listos? Yo siempre veo para abajo para estar seguro de que estoy diciendo bien porque lo estoy guiando. Pero pueden preguntar en casa cómo lo estamos memorizando, y es un tema de falta de seguridad ya aquí al frente para no equivocarme yo y equivocarnos todos. Entonces vamos a... Pero pueden preguntar, ¿verdad? Sí me lo sé. Juntos. Salmo 51 del 1 al 13. 1, 2, 3. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu.
Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Muy bien, vamos a añadir el 14, hermanos. El 14 lo leímos esta mañana en el culto de oración. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Vamos a elevar una oración a nuestro Dios. Esta oración se llama el mediador. Recordemos que estamos celebrando hoy la Santa Cena y meditaremos en torno a la obra de Cristo a través de esta oración. Pueden cerrar sus ojos y orar o pueden seguir la lectura conmigo, siempre en actitud de oración. Padre, Creador eterno, me he destruido a mí mismo. Mi naturaleza está corrompida. Las facultades de mi alma están degradadas. Soy vil, miserable e impotente. Pero mi esperanza está en ti. Si he de ser salvo, será por una bondad inmerecida y asombrosa. No solo por misericordia, sino por abundante misericordia. No solo por gracia, sino por las sobreabundantes riquezas de la gracia. Y así la has revelado, prometido y demostrado en pensamientos de paz y no de mal. Has dispuesto medios para rescatarme de la perdición del pecado, para restaurarme a la felicidad, el honor y la seguridad. Te bendigo por el pacto eterno, por haber designado a un mediador. Me gozo en que Él no desfalleció ni se desanimó, sino que cumplió la obra que le encomendaste hacer. Y dijo en la cruz, consumado es. Me regocijo al pensar que tu justicia ha sido satisfecha, tu verdad establecida, tu ley engrandecida, y ha sido puesto un fundamento para mi esperanza. Considero mi unión presente y personal con Cristo y digo, ciertamente Él llevó mis dolores, cargó mis tristezas, ganó mi paz, sanó mi alma. Justificado por su sangre, soy salvo por su vida. Gloriándome en su cruz, me inclino ante su cetro. Teniendo su espíritu, poseo su manera de pensar. Señor, concede que mi religión no sea ocasional y parcial, sino universal, influyente y eficaz, y que siempre persevere tanto en tus palabras como en tus obras, para que pueda alcanzar mi fin en paz. Amén. Vamos a recoger las ofrendas. Si alguien trae efectivo, nos hace señas. Daremos unos minutos para que hagan sus transferencias. Bueno, no compartimos peticiones y alabanzas en este segmento, pero hay una alabanza que tenemos que celebrar, y es que mañana Fío está de manteles largos, así que vamos a darle a Fío su chocolate. Mi cumpleaños. Espero que le guste el chocolate largo. Muy bien, muchas felicidades. No lo tiene que compartir, ¿no? Puede compartirlo si quiere con su pastor, pero no está obligado. Ni con el pastor. Muy bien, hermanos, pongámonos de pie. Y en anticipo al sermón de esta mañana, entonemos el himno Yo sé a quién he creído.
una de las maneras en que el Señor nos persevera o nos preserva hasta el final es a través de su palabra, del alimento que recibimos, de la interacción con la palabra de Dios, tanto día a día en nuestros devocionales como de manera muy especial en el tiempo del sermón. Así que les invito a prepararse en sus mentes y en sus corazones para escuchar la palabra de Dios predicada. ¿Qué fue lo que ocurrió en el pacto de la ley? A modo de repaso e introducción muy breve. En ese momento, en el Sinaí, Israel obtuvo su institución y su constitución. Ahí recibieron su ley y todo lo que tenía que ver con la adoración y su identidad nacional como pueblo. Pero quedó en el aire una pregunta, quizá incluso dentro del pueblo se la hacían: ¿quién va a gobernar? ¿Quién gobernará esta nación? No se estableció un trono, ni se estableció quién se sentaría sobre ese trono. También quedó un poco en el aire la pregunta de dónde habitaría Dios permanentemente con su pueblo. No se estableció casa para el Señor y el arca se movía con el pueblo. A donde fuera el pueblo, allí iba el arca. Hemos recorrido esta historia ya con Tabito en la escuela dominical. Recordamos que después de que Israel tomó la tierra prometida bajo Josué, inició el periodo de los jueces, que fue un periodo de gran inestabilidad, un periodo de idolatría, un periodo de ausencia de liderazgo. No había rey, no había santuario, no había reino. Y en ese contexto, al final de los jueces, con Samuel como el último juez, Israel pide un rey. Pero lo pide con una motivación pecaminosa. Sin embargo, conforme al propósito soberano de Dios, esa institución que Israel desea carnalmente, porque simplemente para ser como las demás naciones, Dios la usa para revelar más la gloria del Mesías. Y entramos en un nuevo escenario ahora, con el pacto de realeza, un pacto que no surge de la nada, no ocurre en el vacío, es el siguiente paso del pacto de gracia que hemos venido estudiando. Es el siguiente paso en el desarrollo de este pacto, su revelación a través de la historia. Y por lo tanto, no es como un corte entre el pacto de ley y el pacto de realeza, hay continuidad. Así como en Sinaí, el pacto de realeza también expresa el principio de que Dios estará con su pueblo. Eso se proclamó en el pacto de Sinaí y el pacto de realeza lo ratifica. Dios va a estar con su pueblo. Dios va a estar en medio de su pueblo. El principio de Emmanuel, Dios con nosotros. Así como en Sinaí, el pacto de realeza estableció un mediador. En el Sinaí el mediador era Moisés, el profeta. En el pacto de realeza será David, el rey. Y tenemos en el pacto de realeza un uso cada vez más profundo de vocabulario de hijo, de filiación, la relación entre Dios como Padre y un hijo. Antes era Israel su hijo, como un pueblo, pero ahora empieza a centrarse en una persona, un individuo específico. Así como en Sinaí había condiciones, en el pacto de realeza hay condiciones. La misma condición, podríamos decir general: bendición por obediencia, maldición por desobediencia. Pero en última instancia, la gracia será la que se asegure de que el propósito soberano de Dios se cumpla. No va a ser un tema de la fidelidad de los reyes, será un tema de la fidelidad de Dios. Y empieza a concentrarse entonces la identidad. ¿Quién será esa simiente prometida que vimos en Génesis 3? ¿Quién será? Dios ha venido definiendo el foco. Nos dijo primero: será descendiente de la mujer, o sea, un miembro de la raza humana, un ser humano. Es un grupo muy amplio. Luego nos dice, bueno, después de Noé se nos dice que será hijo de Sem. Específicamente, de los 3 hijos de Noé, el mediador final vendrá de la casa de Sem.
Y luego de Sem, Dios escoge a Abraham, a Isaac y Jacob y forma de ellos la nación de Israel. Y sabemos que el Mesías vendrá de Israel. Y ahora se nos va a especificar que ese Mesías vendrá de una tribu específica, la tribu de Judá. Entramos entonces a lo que será el último pacto que vamos a estudiar del Antiguo Testamento. No sé cuántos sermones va a ser, no voy a hacer ninguna promesa, porque para el pacto de ley tenía una idea muy diferente, no eran 13 los que había planeado en un principio, entonces mejor no les digo. Lo cierto es que el tipo de Cristo se va aclarando, se va definiendo y casi se vuelven uno. El tipo de Cristo, David, casi se vuelve uno con el antetipo, con el Cristo a quien señala. De tal manera que incluso muchos salmos de David que se refieren a David no se pueden entender plenamente sino en la persona del Mesías, en la persona de Jesús. Vamos a leer primero de Samuel capítulo 16 versículos del 1 al 13. Dice así: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo, y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Hasta ahí. Oremos. Padre eterno, te alabamos por tu revelación y por cómo esta nos va mostrando cada vez con mayor claridad quién sería el Mesías que tú prometiste desde Génesis. Gracias, oh Dios, porque toda la palabra, toda tu revelación gira en torno a Él. Y ahora, conforme nos adentramos en las historias y la definición de este último pacto, el pacto de realeza, podemos contemplar con aún mayor claridad la obra de nuestro Salvador. Guíanos, oh Dios, a través de tu palabra y por tu Espíritu Santo para contemplar glorioso a nuestro Rey prometido. En su nombre oramos. Amén y amén.
Para entender bien este capítulo hay que hacer un repaso histórico inevitablemente. Y quizá algunos de ustedes tienen esta historia bien clara o fresca en sus cabezas, pero tenemos que hacerlo. Porque empieza diciendo, ¿por qué o hasta cuándo llorarás a Saúl, Samuel? Es la primera pregunta. Dios le pregunta a Samuel hasta cuándo va a estar llorando a Saúl. Y para entender esa pregunta tenemos que recordar quién era Saúl y qué fue lo que hizo y por qué estaba llorando Samuel a Saúl. Pero para hablar de Saúl tenemos que irnos un poquito más atrás nada más y recordar por qué Israel había pedido un rey. Entonces, ¿cuál fue la razón por la que Israel pidió un rey? Primero de Samuel 8:5 dice que el pueblo le dijo a Samuel: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, porque tienen, o como tienen todas las naciones. Y uno puede pensar, parece razonable, suena bien, no parece una mala idea. Es cierto que Samuel estaba viejo, es cierto que sus hijos no estaban haciendo un buen trabajo. Entonces la idea de tener un rey en sí misma no está descabellada, pero el problema es la motivación. Ellos quieren ser como las demás naciones, quieren parecerse a los demás pueblos. Hay algo que Dios responde a Samuel para que le diga al pueblo, que nos da una luz de que realmente ese trono no estaba vacío. Aunque quizá no había un trono físico, Dios responde en 1 Samuel 8:7: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Entonces, si había un rey, ¿no? Y si había un rey, el rey era Dios. El reino pertenece a Dios. Israel ya tenía a su Señor como rey. Y recordemos que todo esto se estableció en el Sinaí. Cuando Dios, como el rey soberano, le da su ley a su pueblo, Él se está constituyendo rey de Israel. Pero ellos querían un rey visible, ellos querían un rey tangible, querían un trono en el que pudiera sentarse alguien a quien ellos pudieran ver y acudir. Y esta tensión entre un rey visible y el gobierno invisible de Dios, o el Dios invisible en sí mismo, se mantiene a lo largo de todo el periodo de los reyes y a lo largo de todo el Antiguo Testamento, hasta que llega el rey invisible que se hace visible, Jesucristo. ¿Por qué fue elegido Saúl? Bueno, no fue elegido según los estándares de Dios, fue elegido según los estándares de Israel. Era alto, era apuesto, era impresionante, poderoso, superaba en altura a todos los hombres de Israel, era admirable. Entonces, era un rey que a la luz de las naciones podía verse majestuoso, ¿verdad? Señorial. Pero los estándares humanos son inadecuados. Israel quiere un rey que se vea real, hablando de realeza, ¿verdad? Que se vea real. Pero Dios estaba buscando un rey que fuera justo en términos de su justicia. Y esto nos lleva al siguiente punto. ¿Cuál fue el fracaso de Saúl? No fue que se encogió de estatura, no fue que perdió fuerza y poder, humanamente hablando. La historia de Saúl es una historia de descenso. Recordemos que Israel se encontraba en guerra en contra de los filisteos muy temprano en el reino de Saúl. Y los filisteos habían reunido todo su ejército, todos sus carros, todos sus soldados, todos sus caballos, todos estaban reunidos. Y era un momento en el que el pueblo de Israel estaba asustado, muchos del ejército de Israel habían huido, muchos se habían escondido, y Saúl estaba en Gilgal esperando que viniera Samuel y lidiando con esa zozobra de que los enemigos estaban todos reunidos y su pueblo estaba todo temeroso. Y Samuel no llega. Entonces Saúl, que ve que su ejército se dispersa y se desanima, toma el asunto en sus manos y decide él ofrecer un sacrificio.
no era su papel, no era su oficio como rey, no aplicaba a él, esta era tarea de Samuel. Y entonces cuando llega Samuel, Samuel lo confronta. Y Saúl, lejos de arrepentirse, se justifica. Y empieza a decirle, es que el pueblo tenía miedo, es que usted se atrasó, no vino cuando dijo que iba a venir, y entonces los filisteos están ahí, ya están amenazando. Y entonces Samuel anuncia en ese momento que el reinado de Saúl no duraría. Ese es el primer anuncio. Saúl empieza a cambiar su perspectiva y él busca conservar su posición a toda costa. No se trata de agradar a Dios para él, se trata de conservar su poder, conservar la corona, y teme más perder el reino que perder el favor del Señor. Y esto es clave en su actitud y en todo lo que va a hacer a partir de este punto. Dios le ordena a Saúl más adelante destruir a Amalek, y esta fue la gota que derramó el vaso. Saúl obedece, pero obedece parcialmente. Si va, ataca a Amalek, destruye el reino de Amalek, pero deja al rey Agag con vida y deja el ganado con vida y afirma haber sido obediente. Él dice que hizo lo que tenía que hacer cuando no lo hizo, y pretende pintar su desobediencia diciendo, ay, es que yo guardé los animalitos para ofrecerlos en sacrificio. Entonces guardamos lo mejor para ofrecerlo a Dios. Muy creativo, muy ideático, pero eso no fue lo que Dios le dijo que hiciera. Y entonces Samuel lo exhorta y le dice, se complace Jehová, en 1 Samuel 15:22, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Y entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. En esas palabras se pone la vida de ese futuro elegido en peligro inmediatamente, porque Saúl quiere conservar la corona. Y cuando Samuel le dice, no, Dios se la va a dar a uno, un prójimo tuyo, alguien que anda ahí cerca, un prójimo tuyo que es mejor que tú. Y también con estas palabras Samuel, el profeta de Dios, se constituye enemigo público número 1. A partir de aquí Saúl va a estar atento a todo lo que Samuel haga y diga, porque se ha vuelto su enemigo. Y la pregunta ahora es, la pregunta en la cabeza de todos los lectores debería ser, ¿quién será mejor que Saúl para que sea rey? ¿Y cómo determinamos que será mejor? Tu reino no será duradero, le dijo Samuel a Saúl. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. El punto es el corazón y la obediencia. El punto es justicia, que sea justo delante de Dios. Y ahora viene la respuesta concreta a la pregunta: ¿quién será ese rey? ¿Quién será ese futuro gobernante de Israel? ¿Quién será ese sustituto de Saúl? Dios le dice a Samuel: deje ya de llorar, deje ya el llanto por Saúl, ese Saúl al que yo deseché. Usted está llorando por el rey que yo deseché. Ya deje las lágrimas, levántese, le dice, no lo llore más, llene su cuerno de aceite y póngase pilas. Muévase, vaya a ejercer su oficio. Usted tiene que ungir al que va a ser el futuro rey de Israel. Y le voy a adelantar, es un hijo de Isaí y lo va a encontrar en el pueblito de Belén. Entonces vaya para Belén, a la casa de Isaí. Una tarea sencilla aparentemente, pero recordemos, Samuel es enemigo público número 1. Entonces Samuel tiene miedo, porque Saúl de seguro lo tiene vigilado. Es muy probable que hubiera espías
atentando o atentos o atentando contra la vida de Samuel. Y entonces él le pregunta en el versículo 2, ¿cómo iré si Saúl se da cuenta? Si Saúl se entera me va a matar. Y Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer. Y me ungirás al que yo te dijere. Samuel tiene temor de Saúl y con razón. Porque si se entera de que va a ir a ungir a su sucesor, lo mata. Eso téngalo por seguro. Y estamos hablando de que este era el hombre más poderoso de Israel. Saúl llevaba la corona de Israel. Tenía influencia y poder y control sobre toda la nación en contra de Samuel y lo que Samuel quisiera hacer. ¿Pero ustedes creen que a Dios le preocupaba Saúl? ¿Creen que a Dios le preocupaba lo que Saúl pudiera hacer en contra de Samuel o en contra del rey que él mismo estaba escogiendo? Ya Dios lo había rechazado. Ya Dios había desechado a Saúl. Para Dios, Saúl es como si ya no fuera rey. Y además estamos hablando de que Dios está muy por encima de los propósitos humanos, muy por encima de los planes que Saúl pudiera urdir en su cabeza, infinitamente superior. Para Dios no significa ningún esfuerzo hacer lo que ha prometido hacer, cumplir lo que ha decidido hacer, opóngase quien se oponga. Poderes humanos o espirituales, lo que sea, puede levantarse en contra de Dios, no va a frustrar sus propósitos. Nadie puede frustrar sus propósitos. Y entonces Dios le da una tarea secundaria a Samuel para encubrir en alguna medida la tarea primaria. Le dice, vaya, ofrezca una novilla allí. Según Deuteronomio 21, se había establecido que si se cometía un asesinato en algún lugar y ese asesinato no lograba resolverse, o sea, nadie logró dar con el culpable y no hubo un proceso legal adecuado, entonces el profeta debía ir a la ciudad donde se hubiese cometido ese homicidio y ofrecer un sacrificio pidiendo perdón a Dios porque no se pudo resolver ese crimen. Y entonces Dios le está dando la excusa perfecta. Está diciendo, si alguien le pregunta, usted diga que va a ir a ofrecer una novilla, que eso era lo que se ofrecía en estos casos, por un crimen no resuelto. Eso iban a entender los que le preguntaron. Y muy probable, en un pueblo rural de campesinos, allá donde estaban lejos de la ciudad, era muy fácil y entendible que se hubiese cometido algún asesinato y no se resolvió. Entonces, versículos 4 al 5, Samuel hace como Dios le dice. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad, dice, salieron a recibirle con miedo. Ahora tiene sentido, ¿por qué con miedo? Bueno, puede ser porque se están preguntando qué pasó. ¿Hubo algún crimen aquí en Belén y no nos dimos cuenta o algo no se resolvió? Y por eso viene Samuel a ofrecer sacrificio y posiblemente con el sacrificio alguna regañada a los ancianos, porque recordemos que los ancianos son los que están a cargo del pueblo. Entonces salen con miedo, ¿verdad? Quizá por eso, porque iba a requerir una acción legal de su parte como ancianos, o quizá temor por la gran reputación de Samuel. Samuel también era un hombre de gran reputación en Israel. El punto es que le preguntan si viene en son de paz o si deben temer, y Samuel los tranquiliza. Les dice, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, vayan a santificarse, conságrense, purifíquense. Y recordamos lo que esta purificación involucraba. Bueno, tenían que bañarse, tenían que lavarse la ropa, ¿verdad? Tenían que ponerse ropa limpia, tenían que abstenerse de cualquier relación sexual y no tocar nada muerto. Esos eran algunos de los puntos de su purificación. Y luego el mismo Samuel personalmente llama a Isaí y llama a sus hijos dentro de este plan encubierto, ¿verdad? Los llama a que participen del sacrificio, porque después de ofrecer el sacrificio iban a comer lo mismo que se había sacrificado. Versículos del 6 al 10 dice, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido.
No sabemos cuánto tiempo transcurrió desde que Samuel llegó a Belén y les dijo: vayan a purificarse, a santificarse, que vamos a hacer una ceremonia, vamos a ofrecer un sacrificio y luego vamos a comer. No sabemos cuánto pasó, pero lo cierto es que aquí ya está comenzando la ceremonia. Y algo muy curioso está ocurriendo con Samuel, porque por primera vez, y esta es la única vez en la historia de la vida profética de Samuel, Samuel no sabe qué es lo que Dios quiere hacer. No tiene clara la voluntad de Dios. Y quizás estaba lleno de incertidumbre, ¿verdad? Ve llegar a Eliab y él mismo no está seguro, pero dice: este tiene que ser, ¿verdad? Está grande, está imponente, tiene toda la pinta de rey, este debe ser. Pero a la vez incómodo, porque normalmente él sabría, normalmente Dios le habría dicho exactamente a quién tenía que ungir, pero en este caso Dios le dijo: vaya y yo le voy a decir quién es. Es casi como un espectador, el mismo Samuel, ¿verdad? Con Isaí y con sus hijos, él mismo está ahí casi como espectador, esperando a ver qué pasa, esperando a ver quién es. Y empieza la búsqueda de ese hombre conforme al corazón de Dios, a ciegas, a tientas, ¿verdad? Intentando resolver. Lo único que tiene son sus ojos, que no sirven para ver lo que Dios está buscando. Él ya sabe que Dios le dijo iba a ser alguien conforme a su corazón, pero Samuel no puede ver el corazón. Ve a Eliab es el primogénito, y cuando lo ve dice: tiene que ser. Y muy probablemente por su parecer, ¿verdad? Por su estatura. Y asumimos que fue eso porque inmediatamente Dios le dice: no. Antes de que Samuel pudiera sacar el corcho, ¿verdad?, para derramar el aceite sobre Eliab, Dios le dice: no, ese no es. Ese no es el rey que yo he elegido. E inmediatamente le da la instrucción: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Lo que a Dios le importa es diferente de lo que al hombre le impresiona. Lo que Dios puede ver es diferente de lo que el hombre puede ver. Dios mira el corazón. Alguien como yo, que no soy muy alto ni impresionante, podría decir: qué bien, qué dicha que mi estatura no es importante, ni mi imponencia, ni mi tamaño, porque impresionante no soy. Por dicha eso no es importante para Dios, quizá. Pero por otro lado, si pensamos en lo que sí mira, es aterrador. Lo que él sí puede ver, preferiría quizá que juzgara mi estatura y no mi corazón, porque él sabe lo que hay en mi interior. Él sabe perfectamente la clase de hombre que soy y sabe que no soy un hombre conforme a su corazón. Esta escena se repite una y otra vez para frustración de Samuel. Pasa a Abinadab y Samuel seguro otra vez, ¿verdad?, con la mano en el corcho, y Dios le dice: no, ese tampoco es. Y llega Sama: no, ese tampoco. Y así 7 veces. 7 hijos de Isaí pasan desfilando frente a Samuel, todos impresionantes e imponentes posiblemente, y Samuel se queda con la mano en el corcho. No es ninguno de ellos. Y entonces Samuel, frustrado, acongojado quizá, confundido de fijo, le pregunta a Isaí: ¿estos son todos? ¿Son todos estos tus hijos? Isaí le responde: esta parte nunca la he entendido. ¿Por qué no estaba David entre ellos? Pero le dice: queda el menor.
está ya cuidando las ovejas. Y Samuel le dice, mande a que lo traigan, porque no nos vamos a sentar a comer hasta que estén todos. Tiene que estar ese también. Y lo describe así, el menor. Sin embargo, la traducción puede ser un poco engañosa, porque el término puede significar el más pequeño en estatura, o puede significar también el menos impresionante, el más insignificante. Ese es el que queda, el que no tiene pinta de nada, ni de soldado, ni de rey, ni de nada. Él es pastor, él lo que está haciendo es cuidando las ovejas, es el menor y es el más pequeño, diferente de sus hermanos, diferente del rey rechazado. Y Samuel parece como emocionado, un poco, ¿verdad? Podríamos leerlo así como, si este es pequeño, vivo este es, ¿verdad? Si este es insignificante. Por lo que he visto, lo que he aprendido en esta leve lección, esta breve lección que el Señor me ha dado, es que si no se trata de estatura, y si Saúl falló siendo tan alto, tráigame al más pequeño. Tráigame al más pequeño. Es urgente que venga, no vamos a comer hasta que venga. Y entonces envió por él y le hizo entrar y lo describe. Fueron al campo a buscarlo, ¿verdad? Ya andaba cuidando las ovejas, él ni idea sabía seguro lo que estaba pasando en su casa. Y cuando llegó, Samuel ve su exterior, porque eso es lo que él puede ver. Lo ve con sus ojos físicos y se da cuenta de que es rubio. Ahora, el término rubio, nosotros oímos rubio y pensamos de tez blanca y cabello, ¿verdad?, amarillo. Eso es lo que pensamos. Pero no es eso a lo que se refiere en este momento de la historia. Y en esa época no había rubios en Israel. No está hablando de gente rubia, de ojos verdes y agringados. No es eso. Está hablando de una persona, el término se puede traducir como rojizo, ¿no? Y a veces se utiliza para referirse a que podía ser pelirrojo, que eso podía ser, o que tenía la piel medio rojiza, ¿verdad? Entonces posiblemente era más blanquillo que los demás, y al estar expuesto al sol se veía más rojo que los demás, ¿verdad? Sin embargo, sí dice que era hermoso de ojos o de rostro fino, de rostro hermoso y de buen parecer, o sea, bien hecho. Pero esto no era suficiente, y Samuel ya sabe que esto no es suficiente. Puede ser muy atractivo a la vista, pero no es suficiente. Quizá incluso era irrelevante, ¿verdad? Lo narran, pero posiblemente esto era irrelevante. Lo que importaba era su corazón. Lo que Samuel no podía ver era lo más importante, su corazón. Pero aquí, mis hermanos, termina el suspenso por fin para Samuel y para Isaí y para los hijos de Isaí y para los ancianos. Dios le dice, este sí es, levántese ahora sí, destape el aceite y unja a David. Y Samuel obedece, toma el cuerno de aceite y derrama su contenido sobre David, delante de sus hermanos más grandes e imponentes que él, delante de su papá, que en alguna medida lo había menospreciado, no lo había considerado siquiera para la tarea, delante de los ancianos de Belén que están ahí presentes en la cena. Y esta unción se convierte en un símbolo de la presencia de Dios que desciende sobre el ungido de Dios y lo cubre y lo llena. Y así el más pequeño, el que no era primogénito, el menos impresionante socialmente, el menos poderoso, es elegido para llevar a cabo la obra más importante. Y a partir de entonces nos cuenta Samuel que el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y la Biblia de las Américas añade poderosamente. Curioso que la Reina Valera no diga eso, pero la Biblia de las Américas dice, vino el Espíritu del Señor sobre David poderosamente. Desde aquel día se quedó con él. El Espíritu Santo se quedó con David desde ese día. Ese día
en aquel pueblo insignificante de Belén, en medio de ancianos temerosos, tomado de una familia de campesinos sin renombre. No el primer hijo, ni el segundo hijo, ni el tercero, ni el cuarto, el octavo, el más pequeño y menos impresionante, fue ungido con un poco de aceite de oliva por un viejo profeta desgastado, enemigo público número 1. Un evento sin ton ni son, sin pompa, sin renombre, pasó desapercibido allá. Saúl ni cuenta se dio de que habían ungido al que sería su sucesor, pero fue un evento que tendría implicaciones profundas para la vida política de Israel, y más que eso, implicaciones profundas para el desarrollo, la comprensión y la revelación del reino de Dios y de su ungido, el Cristo. Ese Cristo que también nacería insignificante de una mujer casi deshonrada y su marido carpintero, en un pequeño establo rodeado de animales, envuelto en pañales, en ese mismo pueblo, esa misma aldea insignificante de Belén, la ciudad de David. Y ese pequeño niño sin renombre recibiría el nombre que es sobre todo nombre, y se sentaría en el trono de David su padre para siempre, como el rey mesiánico prometido, el gran hijo de David. Mis hermanos, mis hermanas, esta es su historia. Oremos. Padre, te alabamos y te bendecimos por la unidad perfecta de tu revelación, por cómo nos muestras de manera gloriosa cómo desde el principio tú tenías cada detalle planeado y no hubo poder humano, demoníaco, de ninguna índole que pudiera frustrar tu plan, que pudiera detener tu mano, sino que cumpliste lo que prometiste, y hoy nosotros somos receptores de los beneficios de la llegada y la obra y la victoria y el ascenso y el reinado de nuestro Mesías, de nuestro Salvador Jesucristo, el ungido, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy participamos de tu mesa, recordando la obra de tu Hijo por nosotros. Aliméntanos, oh Dios, hasta que lleguemos a la ciudad celestial y comamos contigo y con tu Hijo Jesucristo de este pan y este vino. En su nombre oramos. Amén. Amén. Pongámonos de pie y cantemos el Salmo 24, el Rey de Gloria.
Su gloria eterna es, Él es nuestro placer. Todos caerán y confesarán. Él es Señor, Jesús es Rey. Él es Señor, por siempre. Él es Señor, Jesús es Rey. Él es Señor, por siempre. ¿Quién es el Rey de gloria? El Dios poderoso, la dura cruz cargó. Canta Hosana. ¿Quién es el Rey de gloria? El Dios poderoso, la muerte él venció. Canta Hosana. ¿Quién es el Rey de gloria? El Dios poderoso, la dura cruz cargó. Canta Hosana. ¿Quién es el Rey de gloria? El Dios poderoso, la muerte él venció. Canta Hosana. Él es Señor, Jesús es Rey. Él es Señor, por siempre. Amén. Él es Señor, Jesús es Rey. Él es Señor, por siempre. Amén. Amén. Nosotros ya no estamos a la espera de ese Rey prometido, sino que ese Rey ha venido ya y ya está sentado en el trono y ya gobierna para siempre. Hermanos, vamos a pasar a la Santa Cena y quisiera introducir este espacio leyendo dos preguntas del Catecismo Mayor de Westminster. La pregunta 168 dice: ¿qué es la Santa Cena? La Cena del Señor es un sacramento del Nuevo Testamento, en el cual, por medio de dar y recibir pan y vino, según lo establecido por Jesucristo, se declara su muerte, y quienes participan dignamente se alimentan de su cuerpo y su sangre, para su sustento espiritual y crecimiento en gracia. Se les confirma así su unión y comunión con Él, testifican y renuevan su gratitud y compromiso con Dios y su amor mutuo unos con otros como miembros del mismo cuerpo místico. ¿Qué se exige de los que reciben el sacramento de la Santa Cena en el momento de su administración? Pregunta 174. Durante la administración de la Santa Cena, se exige que quienes la reciben, que con toda atención y santa reverencia esperen en Dios en esta ordenanza, que observen con diligencia los elementos y las acciones sacramentales, que con sumo cuidado disciernan el cuerpo del Señor y con ternura mediten en su muerte y sufrimientos, y de este modo sean movidos a un vigoroso ejercicio de sus gracias. Luego viene una sección donde de alguna manera se nos hacen las tres preguntas con las que debemos examinarnos. La primera es con respecto a nuestro arrepentimiento. Dice que se juzguen a sí mismos y se entristezcan por sus pecados. Entonces pregunto, ¿se entristece usted por su pecado?
está arrepentido de su maldad, se ha juzgado a sí mismo y entiende la gravedad y la seriedad de su propio pecado. Luego dice que haya en ellos un sentir ferviente de hambre y sed de Cristo. Esta parte tiene relación con la fe que debemos tener en Jesucristo. Dice, alimentándose de Él por fe, recibiendo de su plenitud, confiando en sus méritos, regocijándose en su amor y agradeciendo por su gracia. Pregunto, ¿confía usted en Jesucristo de esta manera? ¿Se alimenta de Él por la fe y recibe de su plenitud? ¿Confía en sus méritos? ¿En los méritos de Jesús? ¿Se regocija en el amor de Jesús y agradece la gracia de Jesús? Y en tercer lugar, en cuanto al compromiso para vivir para el Señor, dice que renueve su pacto con Dios y su amor hacia todos los santos. ¿Desea usted renovar su compromiso con Dios en esta mañana? Reanudar y retomar ese deseo de servir a Dios y a su prójimo en amor. Si ha respondido que sí a estas preguntas, es bienvenido a participar de la mesa del Señor. Pero si no, mejor absténgase y hable conmigo o con Tabito, porque los que no se arrepientan, juicio comen y beben para sí. Hermanos, el Señor nos enseñó a orar en Mateo 6, y nos recuerda que uno de los puntos principales o puntos de enfoque de nuestro andar cristiano es el reino de Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar juntos el Padre nuestro, y pongamos nuestra mirada en nuestro Rey y en su reino. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Amén. La ofrenda de misericordia de esta mañana, hermanos, la vamos a dar a Casa Ifemsi. Ellos tenían una escasez de pañales ya, entonces para suplir los pañales que les dan a las mamitas, vamos a recoger esa ofrenda de misericordia. Recuerden marcarla como ofrenda de misericordia para que Miguel sepa para qué es y para dónde va. Les doy unos minutos para hacer sus movimientos. Vamos a aprender un himno nuevo en esta mañana para la cena. Esta mesa es servida para pecadores, no es servida para santos y perfectos.
ofrece su perdón. Bienvenido a esta paz, de prisión a libertad. Ven, recibe salvación, ven que Él te llama hoy. Bienvenido en contrición, suavizó tu corazón. Hijo pródigo, ven ya, Cristo a Dios te acercará. Ven cargado y con dolor, hay reposo en el Señor. Todos pueden ir a Él, su llamado escucha y ven. Cargado y con dolor, hay reposo en el Señor. Todos pueden ir a Él, su llamado escucha y ven. Cargado y con dolor, hay reposo en el Señor. Todos pueden ir a Él, su llamado escucha y ven. Oh, gran precio y gran valor en la cruz del Redentor, te compró ahora, ven, bienvenido a su reino. Bienvenido al manantial que en Calvario ves brotar, y en la mesa celestial pan y vino tomarás. Ven cargado y con dolor, hay reposo en el Señor. Todos pueden ir a Él, su llamado escucha y ven. Cargado y con dolor, hay reposo en el Señor. Todos pueden ir a Él, su llamado escucha y ven. Cargado y con dolor, hay reposo en el Señor. Todos pueden ir a Él, su llamado escucha y ven. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y después de haber orado lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado,
diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Hermanos, pueden pasar a tomar los elementos. Tome, coma, recuerde, crea que el cuerpo de Cristo fue partido en lugar del suyo. Tome, beba, recuerde y crea que la sangre de Cristo fue vertida para remisión de sus pecados. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciaréis hasta que Él venga. Oramos. Padre, hemos renovado el pacto que hiciste con tu pueblo. Nos permite acercarnos a ti. Te damos gracias. Gracias porque nos alimentamos en tu Hijo Jesucristo, en su cuerpo y en su sangre. Y recordamos tu gloriosa venida, Señor. Amén. Reciban la bendición del Señor. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Terminamos entonando la doxología a Dios el